Hola jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el ejercicio que dejamos pendiente el día lunes, sí, ¿no? Fue la clase anterior. Eh, Terminamos bien, yo creo que hasta la parte de dejar todos los resultados en el dominio del tiempo. Por ahí hubo una pequeña, no confusión, sino como que no quedé muy a gusto con los resultados que se encontraron hasta el final, que de hecho en la clase anterior lo que habíamos visto era que me quedaba a mí de tarea revisar si en realidad los ejercicios estaban bien, el ejercicio estaba bien hecho, ¿no? Y me quedé un ratito más analizando dónde había estado el error y la verdad es que no había error. Más bien, yo me había equivocado en no colocar algo o no actualizar un dato dentro de los resultados al final del ejercicio. Y de hecho, ahorita lo checamos, ¿no? Entonces, el ejercicio en general está bien hecho, está bien planteado, tanto en los resultados como en el procedimiento que se hizo, ¿vale? Voy a compartir la pantalla, como siempre lo hago. Y nada más déjenme acomodar aquí unas cosas, porque luego aparece gente y no me fijo quién apareció y quién no, para darle el acceso, ¿no? Conforme vayan llegando, porque parece que todavía no han salido de alguna clase que está antes de la mía. Entonces, voy no, no es este. Este es el ejercicio que estuvimos trabajando, ¿no? De hecho, ya incluso cambié un poquito el formato, acomodé algunas cosas, puse bien los colores. Todo lo que está en color amarillo, recuerden que son los resultados que vamos a utilizar en algún momento a lo largo del ejercicio. Agregué algunas cosas, por ejemplo, voy describiendo a lo largo del ejercicio cómo se van realizando las setas equivalentes y cuáles son los elementos que vamos, no comprimiendo, reduciendo conforme vamos avanzando en el ejercicio, ¿no? Esto no está en el archivo que les pasé la otra vez, esto ya lo modifiqué un poquito más adelante. Ya para la resistencia equivalente 2, pues ya encerré los elementos que se van a incluir en la seta equivalente 2, finalmente cuáles son los de la seta equivalente 3, y ahí va la explicación un poquito más en detalle, ¿no? De tal forma que incluso ya cuando empezamos a calcular todas las partes de los divisores de voltaje, al final pongo el ejercicio y cuáles son los voltajes de qué o de cada cosa que vamos haciendo. Acuérdense que aquí en este ejercicio, primero tenemos que comprimir, no totalmente, porque si observan, R1 ya nunca lo hicimos en una sola impedancia equivalente, sino que quedó R1 junto con todo lo que está a la derecha del circuito, ¿sí? De hecho, aquí se puede ver esa parte del primer divisor de voltaje. Después de este divisor de voltaje, lo empezamos a expandir nuevamente y ahí voy colocando los valores de voltaje a los que voy haciendo referencia en cada uno de los párrafos, ¿no? Y aquí vamos haciendo las operaciones. Incluso me puse a hacer las operaciones una por una para ver si no había habido algún error. Aquí a lo mejor convendría hacerlo un poquito más grande, ¿no? Porque como que lo vi muy pequeño. Aquí creo que así lo dejé porque ya no me daba espacio aquí la columna. Pero bueno, aquí pueden ver que hacia dónde o cómo es que se va generando precisamente los divisores de voltaje conforme vamos expandiendo el circuito, ¿no? Insisto, primero lo comprimimos, lo reducimos y después lo empezamos a expandir para ir sacando los voltajes que se van necesitando, ¿no? Porque al final de cuentas en este ejercicio lo único que se pide son puros voltajes. Insisto, si quisieran saber cuál es la corriente de cada uno de los elementos, que de hecho este es la última parte de ese ejercicio, el que estoy señalando ahorita, eh, tendríamos que hacer la división de voltaje entre la impedancia correspondiente para obtener la corriente en ese elemento en particular, ¿sale? Si observan, usamos solamente ley de Ohm y creo que nada más, ¿no? Y los conceptos de divisor de voltaje y reducción de resistencias que se transmite al asunto de las impedancias. Acuérdense que cuando hablamos de resistencias, estamos hablando de corriente directa. Cuando hablamos de impedancias, estamos hablando de corriente alterna, ¿sale?
Ya después viene la parte de pasar cada uno de los fasores o de los voltajes en el dominio del fasor al dominio del tiempo. Y si no mal recuerdo, aquí como ya moví muchos elementos, eh, creo que aquí fue donde estaba el error inicialmente. En este punto sí se había hecho la operación precisamente de 7.65, pero aquí en este se había quedado la cantidad de 5.41, que era el valor del fasor. Entonces, cuando hice la comparación con lo que se obtuvo en la simulación correspondiente, como que no, no cuadraban los datos y por eso como que titubeé un poco en validar que todos los resultados estuvieran correctos. Pero después de, insisto, hacer el análisis posterior, después de que terminamos la clase anterior, ya me topé con, eh, con la sorpresa de que yo era el que me había equivocado y no había colocado bien este valor, de tal suerte que efectivamente sí se aproximaba mucho lo que tiene que ver con los resultados ya al pasar del dominio del fasor al dominio del tiempo. Entonces aquí están todos los resultados y una cosa que ya no mencionamos en la clase anterior es precisamente que deben de notar que a lo largo del ejercicio, sí es cierto que en un inicio se hizo el cálculo de omega, pero que finalmente a lo largo del ejercicio ya no se volvió a utilizar más que para calcular las impedancias del capacitor y del inductor. Y de ahí en fuera ya para el análisis como tal del ejercicio, ya no lo volvimos a tocar. Entonces, eso es parte de las características de esta herramienta de fasorial para el análisis de circuitos que contienen fuentes de alimentación senoidales, ojo, y en caso de haber más de una fuente senoidal, estas deben ser de la misma frecuencia. No podemos trabajar con señales de distintas frecuencias dentro del mismo circuito porque entonces el tema de los fasores ya no aplica tal cual lo hemos visto hasta el momento, ¿vale? Entonces, esto es lo que les quería comentar respecto al error que en teoría se tuvo al final de la sesión anterior, de que yo tenía un error aquí en esta parte, no hice la actualización de los valores y ya después de analizar todo, los resultados fueron correctos. Entonces, con eso, este, pues, a- aclaro este detalle respecto al supuesto error que habíamos tenido de cálculo, ¿sale? Entonces, vamos a continuar con la parte de la simulación del ejercicio.